Muy buen día, queridos estudiantes, espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a dar continuidad con nuestro curso de física y este día vamos a trabajar ejercicios que tienen que ver con la segunda ley de Newton. Vamos entonces a empezar con algunas particularidades y algunas cosas importantes a la hora de trabajar con la segunda ley. ¿Listo? Primero recordemos que la segunda ley es la ley de la fuerza. ¿Listo? Y que nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que este cuerpo adquiere. ¿Listo? Entonces, dijimos también en un video anterior, que los invito a que lo vean si no lo han visto, en donde explicamos las tres leyes de Newton y ejemplificamos algunas situaciones de nuestra vida cotidiana con ellas. Dijimos que la sumatoria de fuerzas era igual al cambio del momentum en el cambio en el tiempo, pero que en los textos y lo que nosotros conocemos generalmente se traduce en que la fuerza es igual a masa por aceleración. Ahí explico cómo ir de aquí hasta acá. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, por favor. Ahora, sabiendo que tenemos estas tres variables, fuerza, masa y aceleración, pues debemos conocer cuáles van a ser las unidades de cada una de esas variables que allí nos presentan. Entonces tenemos que la masa, la aceleración y la fuerza, esas tres variables van a ser las que me dan cuenta de la segunda ley. ¿Listo? Entonces la masa, recordemos que en el sistema internacional se da en kilogramos, la aceleración se da en metros sobre segundo cuadrado y, ojo, la fuerza se da en una unidad en honor al señor que escribió las tres leyes. Entonces la fuerza se da en newtons, que se simboliza con la letra mayúscula. ¿Listo? Entonces vamos a explicar acá algo importante que debemos tener en cuenta cuando vamos a trabajar con las leyes de Newton y en particular con la segunda ley, y vamos a dar solución de ejercicios de aplicación. ¿Listo? ¿Qué debemos decir? Miren, si dijimos, ok, tenemos que fuerza es igual a masa por aceleración, acuérdense por favor que este significa que la fuerza y la aceleración es de carácter vectorial, que si yo estoy haciendo la fuerza hacia algún lado, pues en ese mismo sentido tiene que ir el desplazamiento. Por eso estas dos son de carácter vectorial. ¿Listo? Entonces, si la fuerza dijimos que se da en newtons, quiere decir que la fuerza, bueno, quiere decir que un newton, ojo, y eso tienen que aprendérselo por favor, un newton equivale a lo siguiente, ojo, la masa que se da en kilogramos multiplicado por la aceleración que se da en metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Mire, que un newton, ojo, un newton equivale a kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Todo esto que conforma o que tenemos acá equivale a un newton. Kilogramo metro sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Entonces, ya sabiendo eso, ya sabiendo que la masa es en kilogramos, la aceleración es en metros sobre segundo cuadrado y que la fuerza se da en newtons y que además sabemos que o a qué equivale un newton, pues podemos entonces empezar con los ejercicios de aplicación. Tenemos entonces el primer ejercicio que dice lo siguiente: determinar la magnitud de la fuerza que recibe un cuerpo de 60 kilogramos al cual se le produce una aceleración cuya magnitud es de 5 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo siempre? Lo que yo recomiendo es que inicialmente hagamos un esquema que nos permita evidenciar o entender qué es lo que está ocurriendo en el ejercicio. ¿Listo? Ahí ya nos presentaban también un pequeño esquema en el cual nos hacían ver que teníamos una persona, bueno, supongamos que tenemos acá una niña, ¿listo? Que está empujando un objeto, ¿listo? ¿Qué características o qué elementos tenemos? Sabemos que la masa de este objeto es de 60 kilogramos. Eso es lo primero que nos da el ejercicio. Lo segundo es que se está desplazando, en este caso se está desplazando hacia allá, y sabemos que la aceleración es de 5 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este es el ejercicio más sencillo que podemos encontrar, simplemente conociendo que la fuerza, nuestra relación, la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces podemos decir que en este caso la fuerza que experimenta o que está haciendo la niña del ejercicio es igual a la masa, que son 60 kilogramos multiplicado por la aceleración. En este caso la aceleración es de 5 metros sobre
segundos al cuadrado. ¿Qué hacemos entonces? Simplemente vamos a multiplicar y vamos a decir entonces que la fuerza va a ser igual a 60 por 5, que en este caso pues 60 por 5 nos da 300, y recordemos que kilogramo, metro sobre segundo cuadrado, todo eso unido equivale a un newton. Entonces podemos decir que la fuerza que está haciendo la niña es una fuerza de 300 newtons. Y con eso hemos dado solución a nuestro primer ejercicio o a nuestro primer ejemplo. Vamos entonces con el segundo ejemplo. ¿Qué nos dice el segundo ejemplo? Nos dice calcular la magnitud de la aceleración que produce una fuerza aplicada para mover una mesa y cuya magnitud es de 50 newtons a un cuerpo cuya masa es de 10.000 gramos. ¿Listo? Entonces acá ya tenemos algunos elementos diferentes. Vamos entonces a trabajar. Ya acá no tenemos una masa cualquiera, acá ya nos están especificando que lo que tenemos es una mesa. ¿Listo? Entonces acá tenemos una mesa y además, bueno, tenemos otras características. Nos están diciendo que ahora en este caso lo que estamos haciendo es aplicando una fuerza de 50 newtons. Entonces la fuerza que se está aplicando es de 50 newtons y nos dicen además la dirección hacia la que la estamos aplicando. Nos dice que se está moviendo a la derecha, ¿o no? Ah, bueno, no, en este caso no, en el siguiente ejercicio, en el ejemplo 3 sí nos especifican. Entonces tenemos una fuerza de 50 newtons, ¿listo? Y nos dicen, ojo, que esta mesa es de 10.000 gramos, ¿listo? Acuérdense, en este caso, como esto está en gramos y esto está en newtons, pues no podríamos trabajar porque tenemos unidades diferentes. Necesitamos que la masa esté en kilogramos para poder trabajar. Recordemos que simplemente para convertir de gramos a kilogramos lo que hacemos es dividir esto entre 1000. Entonces 10.000 dividido entre 1000 lo que nos da como resultado es que esto es exactamente igual a 10 kilogramos. ¿Listo? A 10 kilogramos. Ojo, eso es lo primero que debemos hacer. Revisar que las unidades que nos están dando de cada uno de los ejercicios correspondan al sistema internacional. ¿Listo? Es decir, kilogramos, metros sobre segundo cuadrado y en este caso newtons. Hay otra forma de trabajar. En este caso se trabaja con centímetros y la fuerza se da es en dinas. ¿Listo? Una dina. Por eso hay un objeto que se llama el dinamómetro. ¿Listo? Que nos permite medir o saber la fuerza que uno está haciendo con un objeto cuando está alando algo. Entonces, bueno, dicho esto, tenemos que nuestra fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Listo? Pero en este caso, lo que nos están pidiendo es que encontremos la aceleración con la que la mesa se desplaza. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer primero es despejar la fórmula. Entonces, esta masa que está acá multiplicando pasaría a dividir. Y nos quedaría que la aceleración es igual a la fuerza dividido entre la masa. ¿Listo? En este caso, la fuerza es de 50 newtons. Entonces, aceleración va a ser igual a 50 newtons dividido entre la masa, que en este caso es de 10 kilogramos. ¿Listo? 50 dividido entre 10, pues es igual a 5. Vamos a tener entonces que la aceleración va a ser igual a 5. ¿Pero a 5 qué? ¿Cómo hago para obtener las unidades? Recordemos, y eso no hay que hacerlo siempre, simplemente lo voy a explicar en este ejercicio y ustedes se lo graban para que ya sepan cómo se soluciona. Recordemos que un newton equivale a kilogramo metros sobre segundo cuadrado y esto está dividido entre kilogramo. En este caso, ¿qué hacemos? Kilogramo con kilogramo se cancela y nos queda que la aceleración es 5 metros sobre segundo cuadrado y esa sería entonces la solución al segundo ejercicio. La aceleración que está experimentando esta mesa por la fuerza que se le aplica o que le aplica a la niña es de 5 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Esos son los ejercicios más sencillos, más triviales, se les llama, que se hacen de forma inmediata. ¿Listo? Vamos a ir con un tercer ejercicio más bien, que tiene una dificultad un poco mayor. ¿Listo? Que requiere de otros elementos de cursos previos que ustedes han debido tomar. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. Dice: sobre un cuerpo de 5 kilogramos que está en reposo apoyado sobre una superficie horizontal
y en ausencia de rozamiento, se aplica una fuerza horizontal hacia la derecha con una magnitud de 30 newtons. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar como a dar explicación a los elementos que hasta ahí nos están arrojando el ejercicio o el problema. Entonces nos dice que sobre un cuerpo, entonces tenemos acá una superficie, acá tenemos un cuerpo, dice, que está en reposo, o sea, se encuentra ahí quietico, apoyado sobre una superficie horizontal, que en este caso pues es el suelo, y en ausencia de rozamiento. Ausencia de rozamiento, ¿qué quiere decir? Que estamos sobre una superficie que no permite, o que más bien que permite que el objeto se deslice muy fácilmente. Listo, digamos sobre el hielo, sobre un piso que es en baldosa, por ejemplo, y está muy encerado, que cuando usted se para tiende a resbalarse. Eso es una superficie que no tiene rozamiento. Por el contrario, una superficie que tiene mucho rozamiento es una superficie que tiene, o que es muy porosa, que tiene mucha piedrita, y cuando usted intenta empujar el objeto, pues tiene que hacer una mayor fuerza porque ella lo frena. A eso se hace referencia cuando se habla del rozamiento. ¿Listo? Dice, se le aplica una fuerza horizontal hacia la derecha de 30 newtons. Entonces acá tenemos alguna persona que está aplicando una fuerza, y en este caso la fuerza es de 30 newtons. ¿Listo? Este objeto, ojo, dijimos que inicialmente se encontraba en reposo. Continuemos entonces con el ejercicio. Dice, presenta y calcula las fuerzas presentes en el esquema. Segundo, calcular el valor de la aceleración que adquiere el cuerpo. Y tercero, calcular la distancia que recorre el cuerpo en los primeros 10 segundos. ¿Listo? Entonces, ojo, vamos a ver. Dice que hacia acá tenemos una magnitud de 30 y que el objeto, no lo pusimos, tiene una masa de 5 kilogramos. Entonces, acá nos faltaría encontrar primero la aceleración. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos, en este sentido, la fuerza que está aplicando el señor. ¿Listo? Esa es la primera fuerza que tenemos. Vamos a encontrar entonces lo que nos están diciendo, que fuerza es igual a masa por aceleración, y vamos a encontrar esa aceleración que está ahí presente. Entonces, recordemos, la masa lo que hace es pasar a dividir, y decimos que la aceleración va a ser igual a la fuerza dividido entre la masa. Entonces, decimos más bien que la aceleración va a ser igual a la fuerza, que en este caso son 30 newtons, dividido entre la masa, que en este caso son 5 kilogramos. ¿Listo? 30 dividido entre 5 nos da 6, o sea que la aceleración va a ser igual a 6, y ya sabemos que cuando cancelamos las unidades nos quedan 6 metros sobre segundos cuadrados. Ya entonces tenemos ahí los dos primeros apartados. El tercero nos dice lo siguiente, ojo, calcular la distancia que recorre el cuerpo en los primeros 10 segundos. Entonces nos dan un tiempo de 10 segundos que la persona tarda empujando eso, y necesitamos ver cuál es esa distancia que recorre. ¿Listo? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es hacer uso de, como es un movimiento que tiene una aceleración, pues hacer uso de nuestras ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Entonces recordemos por allá una de las formulitas que nos decía que distancia era igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado, y esto dividido entre 2. ¿Listo? Entonces ya, una vez que hemos encontrado la aceleración, que es de 6 metros sobre segundo cuadrado, pasamos a esta relación o a esta formulita. Y entonces vamos a ver qué distancia alcanza a recorrer ese objeto cuando esta persona le aplica esa fuerza. Entonces, ¿qué decimos? Ojo, que la distancia va a ser igual a la velocidad inicial. Ustedes van a decir, ¿cuál es la velocidad inicial? Recordemos que al principio del ejercicio decía que el cuerpo se encontraba en reposo. Si se encuentra en reposo, quiere decir que la velocidad inicial es 0. ¿Listo? Entonces, 0 multiplicado por el tiempo, que en este caso son 10 segundos, más la aceleración, que en este caso fue lo que acabamos de encontrar, que son 6 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que son 10 segundos a la 2, y esto dividido entre 2. ¿Listo? Entonces, eso por ese lado. Ahora, ¿qué pasa? Esta parte automáticamente nos va a dar 0. O sea que decimos que nuestra distancia va a ser igual. ¿A quién? A 6 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Por quién? Por 10 segundos al cuadrado. 10 por 10 nos da 100. Entonces acá nos va a quedar como 100 segundos
al cuadrado. Y esto dividido entre 2. ¿Listo? Recordemos además que en este caso, segundo cuadrado con segundo cuadrado se debe cancelar porque las unidades de la distancia pues son unidades de longitud. En este caso, los metros. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Que la distancia va a ser igual a 6 por 100, que nos da 600, y dividido entre 2, que nos da 300. Entonces, la distancia que alcanza a recorrer ese cuerpo, después de 10 segundos, aplicándole una fuerza de 30 newtons, sería 300 metros. Y esa sería la solución del tercer ejercicio que tenemos planteado para el día de hoy. Espero que les haya gustado el video, que lo hayan entendido. Si les gustó y lo entendieron, regálenme un like, un comentario positivo, suscríbanse a mi canal, recuerden, sean felices, nos vemos en la siguiente clase.